Es una palabra que el Señor me dio exclusivamente para hoy, y yo sé que esto le va a ayudar mucho en su vida espiritual, porque muchos ya se cansaron de esperar. ¿Cuántos pueden decir que ya se cansaron de esperar? No levante la mano, porque de verdad somos seres humanos, y como humanos muchas veces nos desesperamos, entramos en esa desesperación que pues el mundo nos hace tener. Pero de algo estoy segura, de que si Dios nos dijo que esperemos, es porque tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Abra su Biblia en el Salmo 27, verso 11, y vamos a estar leyendo del verso 11 al verso 14. ¿Lo tienen? Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, y dice: sí, espera a Jehová. Conocer los principios bíblicos es esencial para nuestro caminar en Cristo, pero muchos de nosotros no conocemos los principios bíblicos porque no hemos tenido quizá ese encuentro personal con el Creador, y mucho menos hemos tenido la oportunidad o nos hemos dado la oportunidad de aprender a través de la Escritura. La palabra Biblia significa biblioteca divina. Este libro, esta Biblia, encierra la mayor cantidad de libros que usted se puede imaginar, no solo por los que tiene, que son 66 libros nada más, sino por lo que hay dentro de cada libro. Y cuando nosotros nos enseñamos a buscar la voluntad de Dios a través de la Escritura, vamos a darnos cuenta que realmente Dios, a través de su palabra, tiene un propósito en cada uno de nosotros. Pero tal parece que nosotros hemos perdido el propósito porque nos hemos distraído con una y con otra cosa, y esto no nos ha permitido ver lo que Dios tiene más adelante. Ahorita que volteé para allá vi los aires, ahí están, miren, ahí están ya los aires listos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es fiel y Dios es bueno. Pero uno de los principios más importantes que tiene la palabra es que nosotros debemos obedecer a Dios. Y escuche bien, a Dios. A Dios no se le cuestiona, no se le pregunta, a Dios se le obedece. Y ese es uno de los principios y de los principales principios, se puede decir, válgame la redundancia, de que nosotros debemos de entender que para nosotros poder conocer a Dios y saber qué es lo que tiene para cada uno de nosotros, debemos obedecer. Y eso se nos hace tan difícil, porque si no obedecemos al que estamos viendo, a los que están, a nuestras autoridades, a los que están en jerarquía, a los que están arriba de nosotros, que los estamos viendo, ¿cómo vamos a obedecer a un Dios que no vemos? Pero la palabra nos enseña que está inspirada, cada letra, cada verso, cada versículo, cada palabra, cada libro está inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios no solo implica que hagamos su voluntad, sino que también tenemos que obrar, tenemos que caminar al tiempo de Dios. Dios es perfecto, Dios es bueno, pero su tiempo es lo más perfecto que puede haber.
Y muchos de nosotros no nos hemos mantenido en la voluntad de Dios, no nos hemos mantenido en el propósito de Dios porque hemos adelantado los tiempos. No nos hemos esperado a que el semáforo cambie a verde. Nos hemos cambiado en el rojo y nos hemos cruzado en el amarillo. Cuando Dios está poniendo señales de peligro, cuando Dios está poniendo la línea que nosotros debemos seguir, nosotros preferimos agarrar otro rumbo. Y es cuando los distractores empiezan a venir a nuestra mente y luego entran a nuestro corazón, y entonces nosotros ya no entendemos y ya no podemos ver lo que realmente Dios tiene para nosotros. Pero este versículo que acabamos de leer es importante porque dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es difícil para nosotros poder comprenderlo. Nuestra mente no alcanza a comprender la voluntad de Dios. Nuestra mente no alcanza a conocer los propósitos de Dios. Nuestra mente está limitada y no alcanzamos a comprender muchas veces qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, y mucho menos lo vamos a comprender si nosotros no nos acercamos a Él, si no tenemos ese encuentro, si no vamos y lo vemos de cerca para ver lo grandioso que es Él. Porque cuando nosotros lo vemos de lejos, todo lo vemos lejos. Pero cuando nos empezamos a acercar a Él, empezamos a ver todo de cerca. El otro día estaba yo escuchando una predicación donde decía el predicador: padres, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ver a sus hijos en casa sin hacer nada, sin cumplir los propósitos de Dios, sin alcanzar ninguna meta, ningún sueño, nada, pero usted lo quiere tener en casa? ¿O prefiere verlo lejos, pero verlo triunfar, verlo que camina en los propósitos de Dios, en los proyectos de Dios, que crece como persona, que crece como ser humano, que crece como hijo de Dios? ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Verlo cerca, tenerlo sin hacer nada, o verlo lejos y que se esté cumpliendo el propósito? Muchas de las veces nosotros estamos así con nuestra familia, con nuestros hijos. No les permitimos porque no queremos que les suceda. Los papás nos creemos muchas veces que somos el Espíritu Santo de ellos. Todo les ayudamos, todo les damos. No queremos que les pase nada. Pero sabe que ellos tienen que tener su testimonio propio. Tienen que tener sus luchas propias. Tienen que tener sus propios problemas, porque si no, nunca va a haber un crecimiento espiritual en sus vidas. Por eso es mejor dejarlos que salgan, dejarlos hacer la voluntad de Dios y no tenerlos amarrados con nosotros, porque entonces nosotros lo único que estamos haciendo es ayudarle a Dios, y lo que Dios quiere es que nosotros soltemos aquello para que Él haga su perfecta voluntad. El tiempo de Dios es bueno, pero más el tiempo de Dios es perfecto. Dios es omnisciente. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar o a estudiar o a traer el significado de omnisciente, nos vamos a dar cuenta que Dios, en su omnisciencia, conoce nuestro pasado desde que nosotros estábamos siendo engendrados. Conoce nuestro presente y conoce lo que va a pasar en un futuro. Y nosotros queremos adelantarnos a los tiempos y queremos escribir nuestra propia historia como nosotros la queremos, pero los propósitos de Dios son perfectos. Y cuando nosotros avanzamos a nuestra fuerza y a nuestra manera, nunca vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios. Mire que David, cuando fue ungido, era solamente un joven, un adolescente. Él no sabía que tenía que esperar 17 años o más para poder cumplir el propósito de Dios.
Pero ¿qué pasó en todo ese trayecto, en todo ese proceso? ¿Cómo es que él fue formado? ¿Cómo es que él conoció todo lo que iba a reinar? ¿Cómo es que él salió a conocer el territorio que Dios le iba a entregar al momento de que ya cumpliera el propósito de ser un rey? Lo tuvo que sacar del confort de su casa, de lo que él era, para que caminara, para que conociera, para que tuviera sus propias experiencias, para que conociera lo que era Dios en su vida, para que supiera a quién iba a gobernar, para que conociera la necesidad del pueblo. En ese trayecto él tuvo muchas altas y muchas bajas, pero en todo tiempo decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Él solo se hablaba a su vida, porque él necesitaba enderezar su camino. Él necesitaba no salirse del propósito de Dios, porque él sabía que ya era rey, pero aún no se cumplía el tiempo para que él fuera rey. Cuando Dios nos pide esperar, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho: no lo hagas, espérate? Y la familia empieza: no, que ¿por qué te vas a esperar? ¿A poco ya nomás porque el pastor te dijo? ¿A poco ya nomás porque el hermano? ¿A poco ya nomás porque la iglesia? ¿A poco? Espérate, si Dios te dijo que te esperes, más vale que te esperes, porque si no te va a doler mucho el no esperar el tiempo de Dios. Dios conoce nuestras necesidades, conoce de lo que nos dolemos, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce lo que sufre nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Él lo conoce. Y muchas de las veces nosotros queremos esperar en Dios, pero Él nos está indicando otra cosa. Por ello es que tenemos nosotros que entender que para nosotros escuchar la voz de Dios, tenemos que conocer la voz de Dios. Tenemos que saber identificar cuándo es cuando Dios nos está diciendo camina, cuando Dios nos está diciendo para. Pero hoy el Señor te está diciendo: espera. Yo no sé quién esté a punto de tomar una decisión fuerte, pero el Señor hoy te está diciendo: espera. Porque el tiempo de Dios no solo es bueno, sino que es perfecto. Casi siempre estamos apurados por obtener lo que deseamos, ¿sí o no? Pero como poseemos ese conocimiento limitado, debemos orar y debemos esperar a que el Señor nos muestre el camino a seguir. Pero en nuestra prisa por avanzar, casi siempre tomamos decisiones sin pedirle a Dios el consentimiento. Y esto viene a afectar nuestra existencia. Muchos de nosotros decimos: si yo hubiera conocido a Dios antes de casarme, no me hubiera casado. Yo te voy a decir: si te hubieras casado, porque somos tercos como las mulas, somos armados, no tenemos el valor para parar y para decir: espero en Jehová. No tenemos la suficiente fe o la suficiente paciencia para esperar a que Dios nos diga: avanza. Cuando los muros de Jericó cayeron, la Escritura nos enseña esa historia. Cómo es que el pueblo empezó a caminar y a caminar y a caminar en silencio. Dios les dijo: caminen, pero en silencio. Y esto fue algo tenebroso, pudiera decirse, para el pueblo que estaba dentro, en los muros de Jericó. ¿Cómo podía ser posible que un ejército de guerra estuviera caminando en silencio por horas? Porque Dios les dijo: caminen, rodeen, pero en silencio. La última vuelta dice que empezaron a caminar
Y empezaron a caminar, y empezaron a caminar. Y yo me imagino que el corazón de ellos empezó a latir de una manera que el que iba al lado podía escuchar el corazón, de la emoción de lo que iba a suceder en ese momento. Porque cuando Dios te dice que lo hagas, la emoción de lo que va a suceder es grandiosa. Y yo me lo imagino al pueblo caminando, marchando en silencio, pero esperando la orden de lo que Dios quería que hicieran en ese momento. Y cuando el pueblo empieza a gritar, era tanto el aforismo, el ruido, que los muros solos empezaron a caer. Ahí no hubo fuerza humana, fuerza bruta. Ahí no hubo nadie que interviniera. Ahí solamente fue el grito de victoria que Dios les estaba entregando a ese pueblo de Jericó. Pero supieron esperar el tiempo, supieron esperar el momento en obediencia, que es lo que nos falta a todos nosotros. El momento perfecto, cuando Dios te diga hazlo, hazlo. Pero somos tan desesperados que no podemos aguantar el momento para ir a hacer aquello que queremos hacer, y luego tenemos que pagar la consecuencia de nuestra desobediencia. Y la consecuencia puede traer dolor. La consecuencia muchas veces puede hasta traer muerte. Porque no esperamos, no obedecemos. Y si nosotros hemos decidido aprender a escuchar a Dios, no se desanime. No se desanime, que cuando Dios le hable, usted va a saber que es Dios y algo grande va a suceder. Algo grandioso va a suceder en su vida. El Señor nos ha proveído una salvación y una vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. El Señor no nos ha traído a fuerza. A lo mejor a algunos de ustedes lo trajeron a fuerza, pero Dios es un Dios tan caballeroso que Él acepta lo que tú digas. Si tú dices no, Él se hace a un lado. Y si tú dices sí, Él te abraza con todo su corazón. Es un Dios caballeroso, pero también es un Dios que te pide solamente una cosa: obediencia. Una de las responsabilidades del Espíritu Santo cuando Jesús se fue de esta tierra fue que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Que Él fuera el que nos llevara, el que nos enseñara, el que nos instruyera. El Espíritu Santo tiene que hacer este trabajo en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios, cuando Dios dice que debemos esperar. ¿Cuántos de ustedes, ahora sí le voy a pedir que levante la mano, cuántos de ustedes por no esperar a Dios le ha salido la cosa súper mal? Levante la mano. ¿Verdad que somos muchos? Somos muchos por no saber esperar los tiempos de Dios. Muchas veces Dios no se te va a manifestar en persona, porque ni que fueras quien para que Dios viniera en persona y se parara y te dijera: no, mijito, por aquí, no, por acá. Pero la palabra de Dios te enseña cuándo sí y cuándo no. Cuando vienes y escuchas la palabra, te enseña cuándo sí y cuándo no. El Espíritu Santo te habla a tu oído y te dice cuándo sí y cuándo no. Pero cuando tú le permites a Dios que maneje tu vida, si te andas pasando los rojos toda la vida. Cuando Dios dice que esperemos, es exactamente lo que quiere que hagamos: esperar. Dice la Escritura ahí en ese verso: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pero ¿cómo voy a esperar? Mire, espere como quiera, sentado, acostado, arrodillado, tirado, llorando, contento, alegre, pero espere. Le conviene.
le conviene. Porque muchas promesas que hay para esta iglesia, para usted que está ahí sentado, esa promesa es aquí, no en otra casa. Porque si usted se va a otra casa, en otra casa es un hijo, ¿cómo se llama? No quiero ofenderlos. Descarriado, desobediente, oveja negra. No va a recibir esa promesa que Dios le prometió aquí, en su casa, donde debería de estar esperando. Así que debemos aprender a escucharlo y a seguir su dirección en vez de tomar nuestras propias decisiones. Si nos acostumbramos a escucharlo en todo momento, estaremos listos para oírle cuando necesitemos ser guiados en situaciones difíciles. Usted piense lo que quiera y haga lo que quiera, pero una cosa sí le aseguro, que si usted espera en Dios y le obedece, le va a ir bien. Mejor de lo que le está yendo ahorita. Pero somos arrebatados y queremos hacer lo que nos da nuestra gana, porque a mí nadie me manda, porque a mí nadie me ordena, porque yo sé lo que hago. Espere en el Señor. Él le va a dar paz en su corazón. Si usted es la persona más desesperada de este mundo, espere en el Señor y Dios le va a poner paz en su corazón. Debemos aprender a escucharle. El Señor promete en su palabra que contestará nuestras oraciones y Él nos va a dirigir como Él sabe hacerlo, aunque a veces debemos esperar a que nos muestre realmente cómo es el camino, aunque quizás deseamos una respuesta inmediata. Dios, por su amor, su misericordia, conoce lo que es mejor para nosotros, hoy, en el futuro, porque su perspectiva de Él es eterna. Así como conoce nuestro pasado, así como conoce nuestro presente, así sabe cuántos de nosotros vamos a estar con Él en la eternidad. Si hoy le preguntara al Señor o el Espíritu Santo, o si hoy se le manifestara el ángel de la muerte y le dijera: hey, hoy vengo a pedir tu alma, ¿está listo para irse con el Señor? ¿Está listo para abordar el tren del Evangelio que la llevará hasta las moradas eternas? ¿Está listo para encontrarse con la gente que ya se fue, que ya está con el Señor, que usted quiere ver? O si hay duda en su corazón, cuidado. Dios nos pone unos requisitos para poder recibir lo que tanto nosotros deseamos. Uno de ellos es tener fe. Y no es nada difícil, porque eso lo hemos aprendido desde el principio. Porque fe es, reprobados todos. Que no oiga el pastor, porque seguro nos está viendo y va a decir: pues ¿qué les enseño, hermanos? Fe es, empezaron bien recién. Fe es la certeza de que lo voy a tener en mi mano, la convicción de que aún no lo veo, pero ya lo tengo. Esa es la fe de la que Dios quiere que nosotros nos agarremos para recibir lo que Él tiene para nosotros. La certeza, la seguridad, la confianza de que ya lo tenemos, de que ya está con nosotros. Yo sé que el pastor es un pastor de fe, ¿verdad? Y yo muchas veces les he dicho que su fe me enferma a veces, porque ya nomás dice: Peloncita, vamos a hacer esto, y me quiero morir, porque ya sé que esto va a costar. Porque Él tiene un nivel de fe que Dios le ha dado, Él tiene un don de fe que Dios le ha dado. Y yo tengo una fe que Dios me ha dado, pero que no ha llegado a este nivel, porque también el tener fe es un don. Pero todos tenemos una medida de fe. Pero si no procuramos trabajarla, entonces nunca va a crecer nuestra fe.
Y la fe va a crecer a través de las situaciones y los problemas con los que nos enfrentamos. Y yo ha habido ocasiones en que me he tenido que agarrar a fuerzas de la fe, permanecer en fe, permanecer por fe y ver lo que no se ve. Muchas veces lo he hecho porque es lo que a mí me conviene. Porque yo sé si actúo de esa manera, la respuesta de Dios va a ser buena y va a ser perfecta. No va a ser como yo quiero, va a ser como Él quiere. Si comprendemos que es Dios quien nos está dirigiendo, si comprendemos que es Dios nuestro Padre, si comprendemos que es Dios el creador de todo el universo y que es Él el que nos está dirigiendo para llegar a la eternidad con Él, si tan solo comprendiéramos eso, muchas cosas en nuestra vida cambiarían. Muchas cosas en nuestra vida serían totalmente diferentes. Pero somos de las personas que por todo dudamos y cuestionamos. Yo me he encontrado gente que tiene más fe que yo y muchos más. Y que no asiste a ninguna iglesia, pero cree y cree y cree. Y la cosa le resulta porque tiene fe. Y a nosotros muchas cosas no nos resultan porque nuestra fe no ha avanzado, no ha crecido. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas, no Dios. Y luego decimos, es que fue Dios. Muchas de las veces nosotros hacemos infinidad de cosas diciendo que fue Dios. Es que Dios me dijo, ay, cómo me cae gorda esa palabra. Hijo Jesús. Y luego gente que ni ora, que ni lee, que ni viene a la iglesia. Es que Dios me dijo. Mire, vamos a ver qué dice Mateo 7:7. Fíjese que pedí una Biblia prestada porque la mía se anda paseando y no veo nada. 7:7. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar. ¿A quién? Al amigo, al vecino, al tío, al político, al que anda repartiendo, dando. ¿A quién tenemos que buscar? Buscad y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, pidan todo lo que pidieren en mi nombre, dice Jesús. Mi Padre que está en los cielos se los dará. Palabras tan simples y tan sencillas, porque cuando Jesús habla, Él lo hace de una manera tan común y tan corriente, perdónenme la palabra que uso, pero nosotros nos complicamos la vida para entender lo que Él quiere decirnos. Pero Él nos lo hace con manzanitas, con palitos, con bolitas, para que entendamos. ¿Recuerdan los discípulos cuando Jesús empezaba a hablar en parábolas? Muchas cosas las hablaba para que aquellos, los fariseos, no entendieran. Y sus discípulos que andaban con Él, que debían de entender, tampoco entendían. Entonces tenía que llamarlos Jesús en su intimidad y les empezaba a explicar para que pudieran entender qué era lo que Él quería decirles. Tanto tiempo, decía Jesús, tanto tiempo han estado conmigo y aún no me conocen. Pedid y se os dará. Pero ¿verdad que pedimos? Pero pedimos mal. Lo hacemos bien, ¿verdad? Pero bien mal. Porque no sabemos pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa palabra es poderosa. Esa palabra es grande. Cuando Dios dice que debemos esperar
debemos esperar. Dígale que está a su lado. Cuando Dios dice que debemos esperar, debemos esperar. Eso es lo que Él quiere que hagamos, esperar. Aprendamos. Fe. Por tanto, no debemos pensar que si su respuesta no llega de manera inmediata, significa que no nos dará lo que hemos pedido. Por el contrario, tenemos que recordar que Él es sabio, que su conocimiento sobrepasa todo entendimiento, confiar en que Él tiene el control de todas las situaciones, que nos darán lo que es bueno. Si su provisión no llega inmediatamente es porque no la necesitamos o porque no es bueno para nosotros o no es el tiempo adecuado para recibirla. Esperen en fe. Paciencia. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 37:7 y con este versículo, el tiro de gracia. Es la versión Reina Valera. Salmo 37:7. A ver, déjame ver si encuentro otra donde les duela más. Salmo 37:7. Como quiera, si la encuentro ni voy a alcanzar a leer. 37:7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por motivo de que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Be quiet. Shut up. Sit down. Siéntate. Muchas veces tiene que venir así Dios a hablarnos como nosotros les hablamos a los niños berrinchudos que no entienden. Cállate y siéntate. No hables. Y apenas el niño va a abrir la boca, que te calles. Así tiene que venir Dios a hablarnos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Sabes por qué está prosperando? Porque está haciendo maldad. ¿Eso quieres hacer tú para prosperar? ¿Esa riqueza quieres tú para ser feliz? ¿Eso es lo que quieres tú? ¿De esa manera quieres prosperar haciendo maldad? Cuando la prosperidad de Dios o la riqueza de Dios no añade tristeza con ella. Pregúntales a los que se están pudriendo en dinero. Pregúntales a los que se están pudriendo en poder si son felices. Se tienen que estar cuidando de día, de noche. No duermen, padecen de ansiedad, de insomnio, están enfermos. Porque todo lo tienen que tener guardado, oculto. Pero llega el momento en que Dios viene y saca todo a la luz. ¿Eso quieres? ¿Ser avergonzado solo por no esperar en el Señor? ¿Solo por no tener la paciencia y la fe de esperar en que el Señor va a hacer? Solamente calla, solamente espera, solamente siéntate, solamente duérmete, relájate, confía. Porque Él lo va a hacer. Aleluya. Paciencia. Paciencia, lo que nos falta a muchos o a todos. No te alteres a causa de los enemigos. No te alteres. Que te avergüencen allí en clasificados, que se burlen de nosotros como iglesia, que compartan sus publicaciones y los que se fueron se burlen de nosotros. No te alteres, porque la venganza es de Jehová y Él lo va a hacer a su manera. Solamente espera en Jehová, solamente espera en Jehová y Él lo va a hacer.
su manera y no a la de nosotros. Porque si tantos años hemos esperado por respuesta, si tantos años hemos esperado por promesa, ¿qué pasa si esperamos un poco más? ¿Qué pasa si paramos? Si nos detenemos, si no avanzamos porque Dios está diciendo espera. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos va a librar del ángel de la muerte, de lo que en la oscuridad se está maquinando en contra de nosotros. Él nos va a librar porque somos obedientes a esperar, a esperar, a esperar, a esperar y sentarnos callados, callados, callados. No se altere por el que le está haciendo daño y que está disfrutando la vida. No se altere por eso, porque todo lo que sembramos es una ley divina. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Todo lo que la gente siembre de nosotros, eso van a cosechar. Si están sembrando odio, ¿a poco van a recibir amor? Si están sembrando mentira, blasfemia, ¿a poco van a recibir amor? No se puede recibir algo que no estemos sembrando. Por eso Dios en su sabiduría nos dice: espera en Jehová, guarda silencio, que Él lo va a hacer de una manera tan gloriosa que a lo mejor ni te vas a alegrar, que a lo mejor ni te vas a dar cuenta cuando Dios ya lo hizo, y a su manera, no a la de nosotros. Cuando David fue ungido como rey, tardó muchos años para tomar su posesión de rey. A nosotros Dios nos ha ungido como reyes y sacerdotes. A nosotros nos ha ungido a través de su Espíritu Santo y nos ha dado una espada que es la palabra de Dios, para poder luchar contra toda fuerza satánica, contra todo adversario, contra todo lo que se levanta en contra de nosotros, de nuestra vida, de nuestra alma. Dios nos ha dado las armas, pero la Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y cuando nosotros vamos a pelear, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Orar, interceder, clamar, pero siempre esperando en Jehová. Hay que ser valientes. Un requisito que Dios quiere de cada uno de nosotros. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente aquellos que son valientes arrebatan el cielo. Solamente los que se levantan en el poder de la palabra arrebatan sus promesas, sus bendiciones. Solamente aquellos valientes que se atreven a esperar van a ver la gloria de Dios. Hay muchas oportunidades, hay muchas ofertas que se ponen delante de nosotros. Hay mucha atracción que se pone delante de nosotros. Pero si Dios te dice no, es no. Si Dios te dice espera, espera. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios te dice para. Si Dios te dice siéntate, siéntate y cállate. No alegues, no le cuestiones. Pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Pero por qué hiciste eso con él y conmigo no? ¿Pero por qué le diste y a mí no me diste? No preguntes, porque la respuesta no te va a gustar. Porque Dios conoce nuestro corazón. Engañoso más que todas las cosas es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Solamente el que nos formó, que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestros huesos, ahí donde están los tuétanos que usted se come muy ricamente a veces, de los animales, ¿verdad? Hasta ahí entra Dios con su palabra. Dice que su palabra es una espada de dos filos que entra
entra, parte, divide y empieza a observar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso cuando usted se presente delante de Dios, tápese los ojos, como cuando vamos con el doctor, ¿verdad? Más nosotras las mujeres. Cerramos los ojos, ¿verdad? Para no ver lo que ellos están viendo. Valentía. Vamos a tener que enfrentar dificultades si avanzamos en desobediencia. Vamos a tener que pagar consecuencias si caminamos en desobediencia. Muchas veces es la familia los que nos instan, los que nos incitan a que lo hagamos. Que mira, compra esa casa te conviene, mira que está barata, mira que cómprala. ¿Qué te dijo Dios? No la compres. Estaba oyendo el testimonio de un hombre que andaba buscando casa. Y todo el mundo le decía que la comprara porque estaba en una oferta, la estaba ofertando el banco. Y usted sabe que cuando los bancos ofertan, hay que comprar. Y el Espíritu Santo le dijo, no la compres. Y él dijo, pero pues si está en un buen lugar, la zona está perfecta, está como yo la quiero, está exactamente como le he pedido, ¿por qué no la voy a comprar? Y el Espíritu Santo le decía, no la compres. ¿Y qué cree que hizo? La compró. ¿Y sabe qué le pasó? Ese mismo día que él se cambió a su casa nueva, este mismo día se inundó y la perdió. Muchas veces nosotros pensamos que es un juego, cuando de repente escuchamos la voz de Dios que nos dice, no, espérate, párate. Nos tardamos 5 o 10 minutos y cuando pasamos por un lugar y hubo un choque y hubo un accidente, ya hay muertos y 1000 cosas más. Y el Espíritu Santo te detuvo, pero tú no entiendes que es Dios y tú, qué suerte tengo. Pero es Dios que cuida tu vida. Se necesita tener valor para obedecer cuando Dios te dice no lo hagas. Determinación. Hay influencia de otros que tiene efectos poderosos en nuestra vida, pero se requiere que seamos determinantes para esperar en el Señor. Aunque la situación parezca buena, si el Espíritu Santo nos advierte, debemos cambiar de parecer para obedecerlo y no dejarnos guiar por consejo de otras personas, que aunque pareciera que es bueno, pero no lo es. ¿A dónde habla Satanás? ¿No habla Satanás a nuestra mente? ¿No es aquí donde está el campo de batalla? Digo el pastor Checo la semana pasada. No es un día de campo, ¿verdad? El cristianismo no es un día de campo, es un campo de batalla. Y aquí tenemos el campo de batalla en nuestra mente. Porque nosotros, dice la Escritura, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Sabiendo que estamos haciendo mal, lo seguimos haciendo. Porque hay una lucha interna en nuestro espíritu. Y cuando nosotros estamos espirituales, por la gloria de Dios, gana nuestro espíritu. Pero cuando la carne está más fuerte, caemos en el error, en el pecado, en lo que usted quiera llamarle. Por eso tenemos que ser determinantes. Tenemos que buscar la fortaleza de Dios. Si tenemos o sentimos que vamos a ser tentados a adelantarnos a Dios, debemos recordar que la verdad la tiene Dios, que lo mejor para nosotros lo tiene Dios. Aunque la gente le diga que es lo mejor para su vida, mire, aunque la gente se burle, que a usted no le dé vergüenza hablar y decir, yo tengo que orar primero, yo tengo que pedir dirección a Dios, yo no lo voy a hacer si Dios no me dice. Y muchas veces se burlan y dicen, ¿a poco Dios te habla? Y usted, pues ¿cómo anda, verdad?
Dios quiere dirigirnos. Dios puede cambiar las cosas a nuestro favor. Si usted está viendo que todo está en contra, que le está yendo mal por una situación que haya pasado, que usted no la provocó, ni usted la hizo, ni usted desobedeció, yo quiero decirle que Dios puede cambiarlo a su favor. Hemos visto milagros increíbles haciendo Dios las cosas a nuestro favor. Solamente es que usted se determine y que se fortalezca en la palabra de Dios y que persevere. Si el Señor nos llama a esperar, necesitamos permanecer en la espera. Porque si nosotros esperamos y nos mantenemos firmes, aunque otras opiniones vengan y nos ofrezcan sugerencias sobre lo que debemos hacer, estamos obedeciendo a Dios. Y solamente por la sencilla razón de que somos obedientes, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar esa bendición para su vida. Aunque el mundo esté lleno de ofrecimientos tentadores, muchos se apresuran a decirnos cómo debemos vivir. Solo hay un ser superior al que debemos escuchar, y Él es el Señor Jesucristo. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nuestra responsabilidad es ser obedientes. Mire, todos desde que nacemos, desde el momento que nacemos, que tenemos vida, tenemos el derecho a la vida. Pero así como tenemos el derecho a la vida, tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra vida, que muchos no lo hacemos. Y por no hacerlo, muchos mueren a temprana edad o enferman a temprana edad, padecen situaciones a temprana edad porque no toman su responsabilidad como seres humanos. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo, nosotros entramos ahora a un terreno espiritual y tenemos que dejar la carne, lo carnal, para ahora enfrascarnos en lo espiritual. Y nosotros vamos a empezar a conocer lo que realmente es Dios. Por eso la gente a veces nos dice que estamos locos, porque no nos entienden que nosotros solamente obedecemos a Dios en las buenas, en las malas, y lo que Dios nos ponga, nosotros solamente obedecemos a Dios, no al hombre. Porque cuando usted obedece al hombre, entonces usted va a perder. Entonces usted se va a dirigir mal. Pero cuando usted está obedeciendo a Dios, usted va a recibir la respuesta que Dios tiene para usted. Solamente eso nos pide hoy el Señor. El obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios y tenemos alguna consecuencia de ello, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Porque usted obedeció a Dios. Porque usted hizo lo que tenía que hacer con Dios. Y si hay alguna consecuencia, déjeselo a Dios. No se preocupe, no se estrese, no pasa nada, déjeselo a Dios. Si usted hizo la cosa correcta como Dios se lo pidió, no se preocupe, déjele todo a Dios. Porque Dios le va a sorprender. Dios le va a sorprender. Lo que usted esperaba que no se resolviera, se va a resolver. Lo que usted pensaba que no iba a llegar, va a llegar. Lo que usted pensaba que era difícil, que era imposible, Dios lo va a hacer. Porque solamente Él nos está pidiendo obediencia, obediencia. Y que esperemos en Él como calladitos. No rezongue, no reniegue, no critique, no murmure, no haga nada. Solamente espere en el Señor y Él le va a conceder las peticiones de su corazón. Espere en el Señor para que Él pueda obrar el milagro en su vida. Estos versículos son poderosos. Estos versículos nos enseñan
que para nosotros poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, solamente tenemos que esperar y obedecer. Esperar y obedecer. Repita conmigo, esperar y obedecer. Obedecer y esperar. El orden del producto, ¿qué dice? No altera, ¿o cómo dice? No altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Esperar, calladito, calladitos nos vemos más bonitos. Amén.